El propósito del hombre y la voluntad de Dios. Ese título le pondremos a la reflexión de esta oportunidad y quiero invitarle a que la sustentemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sabe? A mí siempre me ha llamado la atención estas expresiones y cuando hay una coma y luego aparece pero. Y ese pero siempre tiene que ver con algo negativo, con algo que empaña lo bueno, con algo que de alguna manera descompone lo bueno o lo perfecto de alguna cosa. La historia de este capítulo 5 del versículo de Segunda de Reyes es tremendamente profunda, es muy profunda. Naamán no es cualquier persona, no, Naamán es el general del ejército del rey de Siria. En forma abstracta, él tiene cualidades que son únicas, que son singulares, son solo de él. Es valeroso, el rey lo tiene en alta estima, el tipo es congraciado delante del rey de Siria, pero tiene un problema. Y el problema que él tiene es más visible que todas las virtudes. Mire, este detalle es tremendo. El detalle negativo es más visible que todas las virtudes que él tiene. Porque cuando Naamán iba por alguna calle de Damasco, la capital de Siria, la gente no veía en él que era valeroso, porque es una característica abstracta. La gente no veía en él que el rey lo tenía en alta estima. O sea, todas esas cualidades, esas virtudes fantásticas que tenía, no se le veían. Pero sí lo que se le veía era la lepra. Eso sí se le veía, que era leproso. Ahora, ¿cuánto habrá intentado Naamán ser sano de esa enfermedad? ¿Cuánto habrá intentado? ¿Cuánto habrá hecho? 1000 cosas. Habrá visitado todos los médicos de la época con tal de ser sano de la lepra. Pero no había cura para él, no había cura para esa lepra. Ahora, yo pienso en esto, yo creo que Naamán jamás pensó que a Dios le importara lo que a él le pasaba. Yo creo jamás Naamán pensó que a Dios le pudiera importar lo que a él le pasaba. A lo mejor a usted mismo que está escuchando o viendo esta reflexión le pasa lo mismo. Usted tiene un problema y es un gran problema. Es un problema que ha tratado de solucionarlo de 1000 maneras. Ha buscado la fórmula, ha golpeado puertas, ha ido aquí, ha ido allá tratando de resolver ese problema o que alguien le solucione ese problema y ha sido imposible. Y a lo mejor usted dice, no creo que a Dios le importe lo que a mí me pasa. Eso decía Naamán, no creo que a Dios le interese lo que a mí me pasa. Pero ¿sabe usted que a Dios sí le interesa todo lo que a nosotros nos ocurre? A Dios le importa, Dios se conmueve incluso Dios con las cosas que a nosotros nos duelen. Y entonces Dios prepara toda una estrategia, pero las estrategias de Dios son a la manera de Él, no a la manera nuestra. Y aquí está el detalle de la reflexión. Por eso la reflexión se llama el propósito del hombre y la voluntad de Dios. Porque Dios preparó todo un plan. Imagínense que las bandas armadas de Siria fueron a Israel y desde allá trajeron esclavo a una muchacha, y la muchacha, no por casualidad, sino por un propósito que Dios está entretejiendo, llega a trabajar a la casa de Naamán y es sirvienta de la mujer de Naamán. Ella se da cuenta que Naamán es leproso. Quiero resumir esto. Ella no se lo va a decir directamente a Naamán porque eso le puede costar la cabeza, pero ella tiene confianza con la mujer y a la mujer le dice: si mi señor fuera donde el varón de Dios que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. La noticia corrió rápidamente, llegó a Naamán, Naamán se la llevó al rey y el rey le dijo: ve a Samaria, lleva regalos, lleva vestidos, premia al hombre que te va a sanar de la lepra. Pero ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo cuando el rey le hizo una carta y le dijo: toma y lleva esta carta y preséntasela al rey de Israel y dile que yo te envié para que te sanara. Ahí se tergiversó la palabra. Qué terrible es cuando se tergiversa la palabra. Qué terrible es cuando la palabra se distorsiona.
Qué terrible es cuando se le cambia el rumbo a lo que Dios habló. Dios habló por la muchacha, a lo mejor no muy bien hilvanado el mensaje, pero era claro: si mi Señor fuera donde el varón que está en Samaria, Él lo sanaría de la lepra. No sería el rey, sería Dios a través del varón de Dios, de Eliseo, que estaba en Samaria. Pero mire cómo ocurren las cosas. Naamán llega a Samaria, está bien, llegó a Samaria, pero no llegó donde el varón de Dios, llegó donde el rey. Llegó donde el rey, ¿por qué? Porque lamentablemente, y aquí quiero hacer hincapié en esto, lamentablemente, Naamán no llegó a Samaria como leproso, llegó como general. Llegó como general, no llegó como leproso. ¿Qué quiero decir con esto? No llegó como un necesitado, llegó como una autoridad. Es como cuando alguien va a la iglesia, y va a la iglesia, pero no va como la persona que necesita de Dios, sino que va como la persona importante que necesita o quiere que lo reconozcan delante de los demás por el cargo que tiene, por el cargo que ostenta o por la autoridad que representa. Y entonces Dios es imposible que actúe así, porque Dios está esperando a un necesitado, no está esperando a una autoridad para reconocerla. Entonces Naamán llegó a Samaria, pero llegó como general y no como necesitado de Dios. Y llegó donde el rey, no llegó donde Naamán. Ahí había un criado, el criado dijo donde vivía el profeta. Lo llevaron a la casa del profeta, pero ¿sabe lo que ocurrió ahí? Naamán no se bajó del carro, no se bajó del carro. Él dijo: saldrá el varón de Dios, levantará la mano, la colocará en mi enfermedad y yo seré sano. Y lamentablemente el varón de Dios estaba dentro, era el vidente de Jehová. El varón de Dios sabía que el hombre que ahí había llegado era un necesitado. Entonces él tampoco salió. ¿Sabe por qué? Porque también se cumple la palabra. Si la palabra dice que Dios a los soberbios los mira desde lejos, los mira de lejos. Entonces no salió, envió al criado y le dijo: Jesse, anda y dile al que está en el carro que si quiere ser sano de su lepra, vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. 7 veces en el río Jordán. El río Jordán llevaba todos los desperdicios de todas las ciudades por donde pasaba. Entonces cuando le dieron el recado, ¿qué dijo Naamán? ¿Y por qué tendría que meterme en estas aguas sucias? Si yo allá en Siria, en Damasco, tengo 2 ríos de aguas cristalinas, Abana y Farfar. Si me sumerjo en esas aguas, ¿no seré limpio? No, no sería limpio. No sería limpio. Porque ¿quién dijo que las aguas del Jordán tenían poder para sanar? No, no tenían poder para sanar. Lo que Dios hizo con Naamán fue darle a entender de que las cosas son a la manera de Dios, no a la manera de las personas. Dios actúa, Dios hace milagros, Dios se mueve, Dios se conmueve por el dolor del ser humano, pero las cosas son a la manera de Dios. No es como yo me lo proponga, es como Dios lo disponga. Naamán se propuso ir a Samaria, pero él dijo: el varón de Dios saldrá, colocará la mano en la lepra y seré sano. Pero Dios tenía un propósito para él. Necesitaba enseñarle que si el hombre se humilla, Dios lo ensalza. Hermanos queridos, ¿usted está esperando un milagro de Dios? Amigo querido, ¿usted está esperando un milagro de Dios? Dios lo hará, pero lo hará a su manera, no a la manera suya. ¿Cuánta gente va a las iglesias, entra a las iglesias, participa del culto, pero se devuelve tal como fue? ¿Sabe por qué? Porque no le gustó la música, no le gustó el predicador, no le gustaron las sillas, no le gustó el púlpito, no le gustó el encielado, no le gustó nada. Entonces, ¿a qué fue? Porque si yo voy a buscar a Dios, lo demás me va a importar nada. A mí solamente me deberá importar que Dios me premie con un milagro, pero para eso el corazón del hombre debe ir humillado y debo ir como un necesitado para poder devolverme como un bendecido. Dios le bendiga. No es lo mismo lo que yo quiera con lo que Dios quiere. Recuerde que la voluntad de Dios es soberana por sobre todas las cosas, y la voluntad de Dios primero es buena, luego es agradable y tercero es perfecta. El propósito del hombre y la voluntad de Dios se encuentran en un vértice, pero siempre primará la voluntad soberana de Dios.